Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí hoy en esta mañana de viernes, nuestra cita del primer viernes de cada mes. Para la Asociación Colombiana de Neonatología y su regional Cundinamarca es un gusto tenerlos acá y es un gusto como siempre tener a una persona muy especial para nosotros, como siempre decimos, amigo de la casa y muy querido por nosotros los neonatólogos, acompañando siempre nuestro trabajo. Hoy, entonces, nos acompaña el doctor Wilfrido Coronel, pediatra infectólogo pediatra de la Universidad Autónoma de México, doctor en medicina tropical de la Universidad de Cartagena, profesional vinculado al Hospital Naval de Cartagena y a la Universidad de Cartagena y a la Universidad del CENU. Y hoy él nos va a ofrecer una charla que creo muy importante para todos nosotros y es infecciones asociadas a la atención en la salud, en la UCI. Entonces, muy atentos todos a su conferencia y esperando Muchas que, gracias. como siempre, sabemos que llenará todas las expectativas y al final, pues tendremos una serie de preguntas que serán pues moderadas por la doctora Diana Arias, nuestra presidenta de la regional. Entonces, muchas gracias, doctor Coronel, por atender nuestra invitación y gracias a todos los que en esta cita se encontraron tan temprano. Muchas gracias. Lo escucho. Muy buenos días. Necesito saber si me escuchan bien y si ven mi presentación bien. Lo escuchamos perfecto y vemos la presentación bien. Ok, bueno, primero que nada agradecerles de verdad la invitación a todos los que están conectados tan temprano. Pues compartir esta parte académica yo creo que siempre es importante para mí y igualmente para todos ustedes. Hoy pues vamos a ver algo muy frecuente que realmente vivimos todos los días y son las infecciones asociadas a la atención en salud en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Em, Como siempre no tengo conflicto de interés en esta presentación. Eh, Espera un momentito. Listo. Las infecciones asociadas a los cuidados de la salud realmente eh, a veces nos ponen de cabeza muchas veces porque están asociadas a mucho componente de costos y igualmente de gastos en salud. Pero aproximadamente se reportan casi 2 millones de infecciones asociadas a los cuidados de la salud anualmente, tanto en niños como en adultos. Cuando digo niños también incluye la parte de neonatos. Y lo drástico de esto es que muchas de estas infecciones asociadas al cuidado de la salud están asociadas, valga la redundancia, a gérmenes resistentes. Y eso hace que de pronto tengamos que utilizar algunas otras estrategias un poco más costosas para poder controlar estas infecciones asociadas al cuidado de la salud. Más de 9.000 a 20.000 pacientes mueren anualmente por bacteremias asociadas a catéter, que es la principal infección asociada a los cuidados de la salud en las unidades de cuidados intensivos neonatales, a diferencia de los adultos donde es la neumonía asociada al ventilador. Incrementan el costo en las unidades de cuidados intensivos neonatales, prolongan las estancias hospitalarias de los neonatos y son responsables casi del 50% de las muertes que igualmente se reportan en el mundo. Los que más sufren en ese momento de las infecciones asociadas a los cuidados de la salud desde el punto de vista neonatal son los recién nacidos de bajo peso o prematuros, pero mucho más los de extremadamente bajo peso al nacer. Para algunos, la definición de las infecciones asociadas al cuidado de la salud está alrededor de las 48 horas, es decir, cuando se presenta 48 horas después que el recién nacido ha ingresado a la unidad de cuidado intensivo, pero ahorita les voy a mostrar una diapositiva en la cual hay varias definiciones de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Entonces, cada uno de nosotros tiene que estar adaptado a cuál está utilizando para poder manejar o tener el mismo idioma en todo. Como les dije, los recién nacidos de muy bajo peso al nacer son los más susceptibles a padecer estas infecciones asociadas al cuidado de la salud. Es 100 veces más común de que se presente en la sepsis neonatal tardía que en la sepsis neonatal temprana.
Y miren esto, casi un 30% a un 50% de los recién nacidos entre 25 a 28 semanas de gestación van a tener por lo menos una infección asociada a los cuidados de la salud dentro de su estancia hospitalaria. Pero la prevalencia se estima casi entre 15 a 25% en recién nacidos de muy bajo peso, sobre todo entre los 500 a 1500 gramos. Miren acá, en esta parte izquierda, donde hay varias publicaciones y entre menos peso tenga el paciente, el neonato, más riesgo de infecciones asociadas a los cuidados de la salud y de sepsis neonatal tardía. Como les dije, esta es una diapositiva donde se muestra que hay varios autores, como ustedes los pueden ver aquí en el lado izquierdo, en el cual utilizan la definición de sepsis neonatal tardía o de aparición de infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Miren, después de 48 horas que el paciente ha ingresado sin previamente haber tenido datos de esa infección, o 72 horas después, o 96 horas después, hasta 6 días después. Entonces, eso depende de qué germen estemos hablando, depende de qué circunstancia estemos hablando, pero la mayoría de nosotros nos ubicamos a que después de 48 horas de haber ingresado al paciente y no haber tenido previamente una manifestación de una infección en esas primeras 48 horas antes de su ingreso, se consideran infecciones asociadas al cuidado de la salud. Y miren de la parte derecha de la diapositiva, en el cual esa causa de infecciones asociadas al cuidado de la salud, miren el principal germen es el Staphylococcus coagulasa negativo, casi entre un 50, un 40, un 70% en múltiples publicaciones. Y como se los muestro acá, en sepsis neonatal tardía, que es donde más se presentan las infecciones asociadas al cuidado de la salud por su definición, los gérmenes más frecuentes son estos que les coloco aquí en la parte derecha, pero les resalto el Staph coagulasa negativo, que anteriormente muchos considerábamos de que realmente nosotros teníamos otra epidemiología, es decir, teníamos más Bacillus gram negativo y de pronto algunos de ustedes van a tener más Bacillus gram negativo en su unidad de cuidado intensivo, pero cada vez vamos a tener mucho más infecciones por coco gram positivo, incluyendo el Staph coagulasa negativo, que es el principal en todo el mundo. Pero es que hay que tener en cuenta para poder definir infecciones de verdad confirmadas por este germen algunos aspectos. Entonces, empezando, miren que en esta publicación, que no es tan nueva, dice entre las infecciones nosocomiales o infecciones asociadas al cuidado de la salud en unidades de cuidados intensivos neonatales, dependiendo del origen o el sitio de la infección, aquí pueden ver bacteremias o sepsis, neumonía, infección de piel y tejidos blandos, igualmente infecciones urinarias del sistema nervioso central o osteoarticular. Miren que el principal germen causante o patógeno en la mayoría de todas estas infecciones asociadas al cuidado de la salud es el Staph coagulasa negativo. Posteriormente siguen otros gérmenes de acuerdo al sitio de la infección, como por ejemplo en bacteremia el Staph aureus es importante. En neumonía un poco más los gram negativos, pero no hay que dejar de perder de vista los virus. En infección de piel y tejidos blandos ya ustedes saben que además del coagulasa negativo el Staph aureus. ¿Y por qué el coagulasa negativo es uno de los gérmenes más frecuentes causantes de infecciones asociadas al cuidado de la salud en los neonatos? Es porque estamos teniendo más neonatos de bajo peso o de muy bajo peso al nacer, con alguna alteración de sus barreras, como por ejemplo es la piel, y que muchos de esos neonatos necesitan dispositivos para poderse mantener la vida. Entonces, esa alteración de la piel e igualmente su inmadurez a nivel inmunológico, las invasiones que tenemos, entonces eso hace que estos gérmenes que son prácticamente casi del nicho de la piel invadan y produzcan la infección. Entonces, por eso es uno de los principales gérmenes en todo, pero es para que lo tengan en cuenta porque les adelanto algo, dentro del consenso que va a salir de sepsis neonatal tardía ya pronto, en donde se tiene en cuenta que este es uno de los principales gérmenes, el esquema de abordaje empírico que se está sugiriendo es de pronto uno diferente a lo que normalmente veníamos usando, ¿no? Pero teniendo en cuenta esto de que el Staph coagulasa negativo es uno de los principales gérmenes, seguido después de Staphylococcus aureus,
Y los estafiloáureos, los más frecuentes que se reportan en la unidad de cuidado intensivo son los meticilinos sensibles. No quiere decir de que no haya meticilino resistente, pero los más frecuentes son los meticilinos sensibles. Y también los gram negativos. Esta diapositiva es para que ustedes tengan en cuenta cuándo de verdad considerar una infección confirmada por Staph coagulasa negativo, que es uno de los principales gérmenes que afecta o se tiene en cuenta en infecciones asociadas al cuidado de la salud. Entonces miren que para Staph aureus, que es este primero que está aquí, cuando uno hace un set de hemocultivos, pero ese set de hemocultivos solamente abarca un solo hemocultivo, y ese hemocultivo sale positivo, miren que casi el 70% es una bacteremia verdadera. O sea, a veces cuando ustedes toman 2 hemocultivos del CEP y uno solo de los hemocultivos es positivo, para un Staph aureus nunca es una contaminación, porque tiene más del 50% de que sea una bacteremia verdadera. Y miren que se reporta cero contaminación cuando de los 2 hemocultivos que usted toma, uno sale positivo en Staph aureus. En coagulasa negativo, si usted toma uno solo de los 2 que toma, que es lo normal, miren cuánto apenas es una verdadera bacteremia, apenas el 10.8%, y más de casi el 70, 65, 70% es una contaminación. Entonces, para considerar una bacteremia o una infección confirmada por esta coagulasa negativo, es que los 2 hemocultivos que usted tome del CEP tienen que estar positivos los 2 hemocultivos, crecer entre menos de 24 horas, algunos dicen 36, pero la mayoría está en menos de 24 horas, que crezcan en los 2 hemocultivos, y miren que ahí la bacteremia verdadera se va hasta casi un 65, un 70%. Entonces es ahí donde usted le tiene que dar valor a este estafilo coagulasa negativo. Miren que para los gram negativos, o sea, para los bacilos gram negativos y para los hongos, realmente tener un solo hemocultivo positivo nunca es una contaminación. Es casi igual como el Staph. Casi un 100% de que uno solo de los 2 que tome, que si sale positivo, es porque realmente es una verdadera bacteremia o infección. ¿Y por qué les traigo a colación esto? Porque si el Staph coagulasa negativo es uno de los gérmenes más frecuentes en infecciones asociadas a los cuidados de la salud, y que todos sabemos que es menos asociado a mortalidad, pero ojo, o sea, solamente le quiero hacer este llamado. Cuando uno confirma sepsis o infección confirmada, valga la redundancia, por Staph coagulasa negativo, hay que prestarle mucha atención a pesar de que el Staph coagulasa negativo sea menos virulento. ¿Por qué? Porque sepsis probada o confirmada, ya sea neonatal tardía o temprana, por esta coagulasa negativo se está asociando mucho más a compromiso del neurodesarrollo. Miren en esta tabla, que es una regresión logística en donde están asociados los patógenos con compromiso del neurodesarrollo. Eso es disminución del desarrollo motor, del desarrollo psicomotor, igualmente parálisis cerebral. Y miren que cuando yo tengo una infección o una sepsis neonatal tardía o una infección asociada a los cuidados de la salud por un coco gram positivo, miren los radios que son mayores de 1, eso quiere decir que está asociado con este déficit del neurodesarrollo, del compromiso del neurodesarrollo. Y miren los intervalos de confianza que todos son significativos. Pero si me voy más a los Staph coagulasa negativo, miren que también los radios son mayores de 1 con unos intervalos de confianza significativos. Miren, a diferencia de compararlos con los gram negativos, que el intervalo de confianza no es significativo. No quiere decir que los bacilos gram negativos no produzcan un impacto en el neurodesarrollo, sino que los cocos gram positivos, incluyendo los Staph coagulasa negativos, están relacionados mucho a un componente del desarrollo psicomotor y neuronal, igualmente psicológico y posteriormente de conducta y de aprendizaje en los pacientes. Entonces, confirmar una sepsis neonatal tardía o una infección asociada a los cuidados de la salud por un Staph coagulasa negativo, ojo que va a tener un impacto posterior en el neurodesarrollo. Esa es la importancia de poder determinar muy bien una infección por este germen. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que yo tengo que estar presente todos los días que pase la ronda? Porque eso me puede conllevar a una infección asociada al cuidado de la salud.
Ya sabemos que los pacientes que están en ventilación mecánica, como este paciente que les coloco aquí, y que además de eso es un prematuro, y además de eso es un prematuro de muy bajo peso, tienen mucho más riesgo de tener una infecciones asociadas al cuidado de la salud. Aquel paciente que está multiinvadido, como este paciente, tiene sonda vesical, tiene catéter venoso central, miren que tiene aquí un tubo de toracostomía, ¿de acuerdo? Además de eso tiene ventilación mecánica, además de eso tiene soporte vasopresor. Este es un paciente que tiene mucho riesgo y miren que tiene una baja perfusión. Miren cómo está la piel, casi purpúrica. Este paciente va a tener mucho más riesgo de una infección asociada al cuidado de la salud. O aquel paciente que está conectado a un ventilador mecánico y que también tiene otros factores de riesgo, como tener nutrición parenteral, como tener catéter venosos centrales. O lo otro, el uso de los antibióticos. El uso de los antibióticos sin una sepsis confirmada, sobre todo en la parte de sepsis neonatal temprana, va a conllevar a que yo tenga más sepsis neonatal tardía y además de eso, más presión selectiva para que aparezcan otros gérmenes y que están muy asociados a las infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Entonces, todos estos factores son supremamente importantes que hay que tenerlos en cuenta. Es rápidamente en lo posible si yo puedo sacar del ventilador al paciente, quitarle los catéteres venosos centrales todos los días que hagan la ronda, pregúntense, ¿este paciente amerita tener el catéter venoso central, sí o no? ¿O le podemos quitar el ónfalo o qué? O sea, todos los días pregúntense porque realmente son factores de riesgo importantes para la aparición de infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Y en esta revisión sistemática, que es un metaanálisis, en donde incluyen más de 1050 estudios y que quedan apenas 22 estudios incluidos en el metaanálisis, concluyeron lo siguiente, que los neonatos menores de 2.500 gramos y sobre todo los de menos de 1.500 y los de menos de 1.000 y entre los de 500 y 1.000 tienen un riesgo relativo de tener más infecciones asociadas a los cuidados de la salud, casi 3.5 frente a los que no son menores de 2.500 gramos. Entonces, apenas usted tenga en su unidad de cuidado intensivo pacientes de menos de 2.500 gramos, le tiene que estar diciendo aquí, ojo, que este paciente tiene más riesgo de tener una infección asociada a los cuidados de la salud. O, por ejemplo, que este paciente sea menor de 37 semanas. A diferencia de los de mayor de 37 semanas, que no quiere decir que no se presenten, pero a diferencia de los de mayor de 37 semanas, los menores de 37 semanas tienen un riesgo relativo casi de 4 de tener una infección asociada a los cuidados de la salud en las siguientes 7 o 14 días. O que este paciente está en ventilación mecánica, tiene aproximadamente un riesgo relativo de 3.20 de tener posteriormente una infección asociada a los cuidados de la salud. Pero además de eso, pacientes que han sufrido de asfixia tengan muy en cuenta que tienen casi un riesgo relativo de 2 para tener infecciones asociadas a los cuidados de la salud. O las venopunciones, o sea, tener canalizado a un paciente. Y esto se los digo porque hay muy buenos metaanálisis en los cuales se comenta que si el paciente está tolerando vía oral, yo no lo tengo por qué tener canalizado si no tiene nada por vía intravenosa. Pero hay conductas en muchas unidades de cuidado intensivo, no es donde ustedes están laborando, eso me lo puedo asegurar, en las cuales no se tiene por qué tener un paciente neonato canalizado si no está recibiendo ninguna terapia intravenosa, solo porque está en la unidad de cuidado intensivo y porque puede pasar algo y porque se puede compensar. Eso está asociado a mayor tasa de bacteremias en los neonatos. O aquel paciente que está con una intolerancia a la vía oral, miren que tiene un riesgo relativo casi de 2 por tener posteriormente una infección asociada a los cuidados de la salud. Entonces esos pacientes son los que yo tengo que estar vigilando. Por eso la alimentación temprana, de acuerdo, trófica temprana, aquellos pacientes con asfixia, manejarlos adecuadamente y ojo con la parte de las venopunciones o los catéteres. El uso de catéter venoso central, miren que solamente tener un catéter venoso central tiene un odds ratio casi de 7 de que ese paciente va a tener una infección asociada a los cuidados de la salud. Si tiene nutrición parenteral, casi 2.5, y si tiene sonda nasogástrica, que ya muy poco usamos, casi unos 3.2 de tener una infección asociada a los cuidados de la salud. Entonces miren que son muchos datos que normalmente todos los días vemos. Pero lo más contundente en las unidades de cuidados intensivos neonatales, a diferencia de los adultos y algunos pediátricos, es tener el catéter venoso central. Entonces,
ojo para poder disminuir las bacterias asociadas a catéter venoso central. Y aquí les pongo dos ejemplos. Miren este sistema de la izquierda, que es un sistema Clearview, en el cual no utiliza tapón, o sea, no utiliza agujas, es solamente enroscar y listo. Y además se elimina un poco también la parte de introducir por allí cualquier componente extraño y desde el punto de vista infeccioso. Estos sistemas son mucho más seguros que utilizar una llave de 3 vías. La llave de 3 vías está muy asociada a bacterias asociadas a catéter y, por ejemplo, en la unidad donde yo soy de neonato, no usamos llaves de 3 vías. Todos son sistemas cerrados igualmente y sistemas sin tapón y son sistemas Clearview que solamente tienen doble válvula y que además de eso se enroscan. Pero tener un catéter venoso central implica un factor de riesgo, como lo vieron allí, casi de 6 para que este paciente tenga una infección asociada a los cuidados de la salud. Entonces, todos los días pregúntense, cuántos días lleva este paciente con el catéter, cuántos días lleva este paciente con el catéter. Así sea que sea reiterativo, todos los días pregúntense. Y todos los días pregúntense, ¿se necesita el catéter? ¿Se necesita el catéter? Porque si no, quítenle el catéter, porque es un alto factor de riesgo. Y miren que dentro de todos los factores de riesgo que les mencioné, los catéteres venosos centrales son los que más riesgo tienen para una infección asociada a los cuidados de la salud, a diferencia de los adultos y pediátricos, que es más de neumonía asociada al ventilador. Aquí son las bacterias asociadas al catéter. Entonces, también deben de tener, ojalá todos los que estemos aquí, sistemas automatizados para poder definir realmente si ese paciente tiene una bacteria asociada al catéter o no. De pronto algunos no lo van a tener y van a seguir utilizando las técnicas de Mackie, en donde se mandaba la punta del catéter a cultivar. Pero igualmente ese sistema cada vez, créanme que si no hubiese algunos sitios en los cuales no hay sistema automatizado, ese sistema estuviera fuera, porque es muy engorroso de hacer, no es fácil de hacerlo, son dos técnicas diferentes. Es una técnica de Mackie y una de Mackie modificada que no todos los laboratorios la tienen estandarizada y no es tan fácil como decir córtale la punta y manda la punta a cultivar porque no es así el procedimiento. Entonces, eso es un poco más dispendioso y además de eso, casi el 15 al 25% de las puntas de catéteres están colonizadas. Entonces, es mucho más difícil determinar qué es una bacteremia asociada a catéter. En cambio, sí ya está bien estandarizado una bacteremia asociada a catéter por la definición de tiempo, y la definición de tiempo es de 120 minutos, en que el catéter pita primero cuando se toma el retrocultivo, ¿de acuerdo? Y el periférico pita 120 minutos después. Miren que tiene una sensibilidad del 80% con una especificidad del 92%, pero algo mucho más importante es este índice de verosimilitud, de acuerdo que ustedes ven aquí. Cuando el índice de verosimilitud positivo está por encima de 10 es porque es una prueba realmente muy buena para determinar lo que yo estoy buscando. Y cuando el negativo es menos de 1 o menos de 0.5 es realmente buena para decir si no está, es no está. Y miren que el área bajo la curva es casi de 0.9 cuando se llega a los 120 minutos. O sea, que es una prueba a hacer determinación de tiempo de 120 minutos. Es el mejor estándar para poder determinar que ese paciente tiene una bacteremia asociada a catéter. Y tener una bacteremia asociada a catéter, inmediatamente que ustedes tengan una bacteremia asociada a catéter, se tienen que hacer dos preguntas. ¿Es una bacteria asociada a catéter complicada o no complicada? ¿De acuerdo? No complicada o complicada, inmediatamente en los neonatos. Y lo otro, ¿qué gérmenes tengo? Si tengo un Staph aureus, si tengo un coagulasa negativo, si tengo un enterococo, si tengo un hongo. Porque dependiendo de eso también van a ser los tiempos, igualmente van a ser las conductas. Pero acuérdense que cuando uno dice no complicada versus complicada, es que complicada puede incluir eso, o sea, una bacteremia persistente. Entonces, siempre que yo tenga, acuérdense que los coagulasas negativos son los gérmenes más frecuentes en infecciones asociadas a los cuidados de la salud, y después los gram negativos, pero son los coagulasas negativos los más frecuentes, eh, y el Staph aureus. Si yo tengo estos gérmenes, siempre tengo que hacer hemocultivos a las 48 horas. Y si esos hemocultivos siguen siendo positivos, entonces ya lo considero una bacteremia persistente. Pero yo inmediatamente tengo que buscar cualquier otra complicación de esa bacteremia, ya sea una tromboflebitis o una endocarditis o una metástasis ósea, para poderla catalogar como complicada o no.
Porque miren que cuando es complicada el tratamiento va a 4 a 6 semanas, que cuando no es complicada es mucho menos tiempo. Entonces, como la bacteremia asociada a catéter es lo más contundente en la unidad de cuidado intensivo, miren la tasa de incidencia de bacteremia asociada a catéter por Staph aureus, que es uno de los principales gérmenes causantes de bacteremia. Y miren que en lactante está alrededor de 16 por 100.000 y en neonatos, sobre todo de muy bajo peso o muy extremadamente bajo peso, miren casi hasta 120 por 100.000. O sea, esto es lo que más tenemos que prestarle atención. Algo clave que les quiero decir cuando ustedes tengan una bacteremia por Staph aureus en un neonato como causante de una infección asociada a los cuidados de la salud, importantísimo tener un pediatra infectólogo dentro de su unidad de cuidado intensivo. Está totalmente demostrado que tener un pediatra infectólogo en la unidad de cuidado intensivo de neonato, ¿sí? Miren cuánto le reduce todos los riesgos para tener una complicación a este paciente. A 0.5 de riesgo relativo. Eso quiere decir que tener un infectólogo en su unidad de cuidado intensivo le va a proteger a que ese paciente no tenga otras complicaciones. ¿Por qué? Porque el infectólogo le va a hacer búsqueda, le va a insistir en las búsquedas a distancia, le va a insistir igualmente que hay que prestarle atención a este perfil de resistencia, al tratamiento, cuánto va a durar, y es tener a favor una herramienta dentro de la unidad de cuidado intensivo. ¿Qué otra cosa les tengo que decir cuando tengan una bacteremia como causante de una infección asociada a los cuidados de la salud por Staph aureus? Es que siempre tienen que buscar focos a distancia. Así sea que el paciente esté bien y así sea que el paciente no esté presentando una manifestación. Y en los neonatos y en pediatría, a diferencia de los adultos, en los neonatos y en pediatría, mucho más en los neonatos, cuando hay bacteremia está más asociada a infecciones osteoarticulares, casi en un 30%, a diferencia de los adultos, en los cuales hay mucho más riesgo de endocarditis. En los neonatos hay menos riesgo de endocarditis, pero uno lo tendría que buscar cuando hay bacteremia persistente. Como dice aquí, bacteremia persistente, más de 72 horas, quiere decir que los cultivos siguen siendo positivos a pesar de un buen tratamiento. Yo tengo que empezar a buscar que ese paciente no tenga una endocarditis, pero en los neonatos es más contundente las siembras a distancia osteoarticulares, las osteomelitis, ¿de acuerdo? Y miren que para un neonato, una bacteremia no complicada es 14 días de tratamiento si es un Staph aureus, pero después vamos a mirar algunas otras cosas. Entonces les traigo un paciente que este paciente lo vimos en el 2019. Es un recién nacido pretérmino. Miren que ya tiene un riesgo para infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Tiene 10 días, o sea, más de 48 horas de estancia hospitalaria. Se tornó inestable. Ese paciente estaba canalizado de aquí, donde ustedes están viendo, y hizo posteriormente una infección de piel y tejidos blandos, corroborada por una ecografía donde se muestra que tiene datos de un probable absceso en esta región. Y este paciente se tornó inestable, febril, con esa lesión eritematosa allí, en el antebrazo derecho. Y miren los hemocultivos creció un Staph aureus. Quiero que miren exactamente la identificación del paciente, no para que lo vayan a buscar, sino porque lo que les voy a mostrar posteriormente no digan es el mismo paciente. Miren la fecha, el 2 de febrero del 2019, y lo reportaron el 4 de febrero, o sea, 48 horas después, pero la muestra se tomó el 2 de febrero, reportada el 4. Es un Staph aureus que es, por el antibiograma, es un meticilino sensible, lo ven aquí, críneo de cefositina negativo, es un meticilino sensible. Se le empezó oxacilina a este paciente. Tiene una concentración historia mínima para cefazolina de 16, o sea que podría tener un efecto inóculo probable si tiene una infección endovascular. Se le empezó oxacilina y, como todos sabemos, tenemos que hacer hemocultivo de control a las 48 horas después de iniciado el tratamiento. Pero miren, algunas cosas siempre que vean el antibiograma tienen que revisarlo muy bien. A pesar de que sea un Staph aureus con meticilino sensible, miren la MID de banco es de 2. Y esa MID de banco de 2 les quiere decir a ustedes que, ojo, que no es un Staph cualquiera o no son colonias cualquiera. Le hicimos los hemocultivos de control a las 48 horas, como está en los estudios. Es el mismo paciente, tiene la misma identificación, por eso les insistía. Y miren que la toma se le hizo el 6, porque fue reportado el 4, y el 6 le hicimos los hemocultivos de control. Y ahorita nos reportan que es un Staph meticilino resistente, y previamente era un meticilino sensible. ¿De acuerdo?
y ahora es un meticilino resistente con la MID de 2 de banco. Y eso quiere decir que podamos perder efectividad con la banco. ¿Qué le quiero decir? No es que el Staph aureus sensible pasó a ser un resistente, no, sino que tengo subpoblaciones de esta bacteria y que esta bacteria igualmente puede hacer muchas cosas teniendo estas subpoblaciones. Y miren que a pesar de esto, entonces, este ya es un paciente con una bacteremia persistente que me inclina a mí a buscar en el eco torácico inicialmente, que si este paciente no tiene una complicación en el ecocardio como una endocarditis. Pero igualmente tengo que buscar metástasis infecciosas a otro lugar. Y las principales en neonatos son osteoarticulares. Entonces, siempre que ustedes tengan un neonato con una bacteremia por Staph aureus causante de una infección asociada a los cuidados de la salud, tienen que hacer hemocultivos de control a las 48 horas, tienen que buscar en el ecocardio si sigue persistente, pero además de eso, rastreen desde el punto de vista osteoarticular, a pesar de que el paciente no tenga ninguna manifestación osteoarticular. Este paciente le hicimos una gammagrafía y tiene una osteomielitis en la escápula y en el codo. En el día de ayer que estaba con los residentes, que están conmigo, con los fellows, perdón, de infecto, vimos y les mostramos igualmente esto. Ya no es un solo paciente, o sea, son varios pacientes y la literatura lo menciona. A pesar de que su paciente no tenga ninguna manifestación de que no esté evolucionando bien, o sea, que no siga febril o que tenga una inmovilidad o incapacidad para mover alguna extremidad, tienen que buscarle un compromiso osteoarticular, que es lo que más se presenta en los neonatos después de bacteremia. ¿Qué es lo otro desde el punto de vista de catéteres? Por eso los catéteres se tienen que retirar rápidamente, son los hongos. Y miren que los neonatos, sobre todo los pretérminos, a las 2 semanas de estar en la unidad de cuidado intensivo, ya se empiezan a colonizar desde el tracto respiratorio y gastrointestinal. Pero a las 2 semanas también la piel se empieza a colonizar y sobre todo la parte de los catéteres. Entonces tengan cuidado de eso, 2 semanas, acuérdense. Entonces, las funquemias en los neonatos asociadas a los catéteres se pueden presentar casi hasta 2 por 100.000 lactantes al año, eso no es tan bajo, pero lo importante es que las candidemias y sobre todo asociadas a los catéteres, si se presentan en los neonatos menores de 1.000 gramos, tienen una mortalidad casi del 26%, un riesgo atribuible casi del 12%. Miren que es mucho más alto que en todo. Por eso es que ustedes, los neonatos de 1.000 gramos, son algo especial. Y ese estudio hecho tanto en adultos como en pediatría, pero en pediatría se incluyen casi 3.000 datos de bacteremia de estas 24.000, pero miren las cándidas, la tasa de mortalidad cruda, 47% en las unidades de cuidado intensivo. Y están más asociadas, como todos sabemos, a sepsis neonatal tardía o asociadas a infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Mucho más que en sepsis neonatal temprana. Las candidemias y sobre todo las candidemias asociadas a los catéteres. Las cándidas más frecuentes que encontramos en neonato asociadas a los cuidados de la salud es Candida albicans y Paraxiliosis. Son las más frecuentes que encontramos en neonato. Ese es un estudio que está publicado en el Journal of Pediatric Infectious Disease que hicimos entre el 2014 al 2017. Y digo hicimos porque estamos incluidos aquí, porque fueron Cartagena y Barranquilla, en donde se determinaron 34 casos y dentro de esos 34 casos todos tenían Candida auris, que es lo otro que ustedes tienen que pensar cuando en aquellas unidades de cuidado intensivos ustedes utilizan profilaxis con fluconazol para aquellos pretérminos menores de 1.000 gramos y que su unidad de cuidado intensivo tenga una tasa mayor del 10%. Ojo que la utilización también de estos azoles puede conllevarte también a la aparición de otros gérmenes, pero igualmente el uso de antibiótico indiscriminado, el uso de dispositivos puede conllevar a la aparición de Candida auris. Y les quiero mostrar es que solamente los neonatos que tuvimos, que fueron 7 de estos 34, miren que todos, 100%, o sea, todos los 7 tenían catéteres venosos centrales, todos los 7 recibieron antibióticos previos, ya sea betalactámicos o glucopéptidos. O sea, todos recibieron antibióticos y eso es uno de los datos de mayor riesgo también para aparición de infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Entonces, tienen que tener en cuenta que la fuente de las cándidas y de muchas bacteremias es el tracto gastrointestinal. Entonces, cuiden el tracto gastrointestinal de los neonatos. La alimentación trófica, por favor, retirar los catéteres rápidamente, los ónfalos
Ojo con los ductos que se pueden confundir posteriormente, que haya distensión abdominal y no es que el paciente tenga una enterocolitis y no es que tenga que necesidad de recibir antibiótico. Porque si usted confunde eso, que no es fácil determinarlo, pero ese paciente que ese tiene un ductus que está otra vez permeable, que está igualmente con descompensación hemodinámica, que el paciente tiene distensión abdominal y usted no determina que es un ductus y le empieza a colocar antibióticos porque piensa que es una enterocolitis, va a tener más riesgo de enterocolitis y de infecciones asociadas a los cuidados de la salud y de muerte. Está totalmente determinado eso. Entonces los pacientes de bajo peso al nacer, pero los de extremadamente bajo peso al nacer y los pacientes que les hayan hecho un procedimiento quirúrgico abdominal son los pacientes de mayor riesgo para bacteremias y para infecciones fúngicas asociadas a los catéteres, ¿sí? Y esa es la presentación más frecuente en infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Pero los de más extremadamente bajo peso son los que más alta incidencia tiene, casi un 20%. Entonces a eso hay que prestarle mucha más atención. ¿Qué otros factores de riesgo para aparición de infecciones asociadas a los cuidados de la salud tenemos? El uso, ya saben, de los catéteres venosos centrales. Porfa, que ese sea su lema a partir de hoy. Vámonos contra los catéteres venosos centrales. Ustedes me van a decir, pero ¿cómo hacemos con un neonato entonces sin usar catéteres venosos centrales? Porfa, porfa, o sea, todos los días pregúntense si de verdad necesita o no necesita. Miren su alimentación. Si ya no tiene, es compensada para quitarle la nutrición parenteral, quítensela. No le dejen el catéter porque se puede descompensar. Es un mayor riesgo de una bacteremia, por favor. El uso de vancomicina. Y por eso el uso de vancomicina ya va a salir, ahorita que ustedes reciban el consenso de sepsis neonatal tardía, como manejo empírico de una sepsis neonatal tardía o de una infección asociada a los cuidados de la salud. Ojo, empírico. Ya no va a ser el esquema sugerido por las guías y los consensos. El esquema sugerido va a ser oxacilina y un aminoglucósido, porque banco realmente, desde el punto de vista de compararlo con oxacilina, no tiene una superioridad frente a ello. Y además de eso, está asociado con muchos otros factores de riesgo para aparición de infecciones asociadas a los cuidados de la salud. O tener antibióticos antianaeróbicos por más de 3 días, carbapenémicos, por ejemplo, ampicilva, piperacina tazobactam o metronidazol. Tenerlo por más de 3 días, ya ustedes saben que ese paciente lo están condenando a tener una infección asociada al cuidado de la salud posteriormente. Pero además de eso, si recibió estos antibióticos mucho tiempo antes, 2 semanas antes. Y miren que estos antibióticos de amplio espectro están asociados nuevamente a la aparición de bacilos gramnegativos multiresistentes, que van a ser los causantes de las infecciones asociadas a los cuidados de la salud, y a candidiasis invasiva. Pero no solamente esto, miren, ese estudio muestra la asociación entre los días que se va dejando los antibióticos en aquel paciente que no tiene necesidad de tenerlo. Y miren aquí, a tratamiento antibiótico por más de 5 días durante los primeros días de vida va a conllevar a que el paciente pueda tener mayor mortalidad, mayor enterocolitis necrotizante y mayor datos de sepsis neonatal tardía. Entonces, tener más de 5 días, miren que se asocia con un radio más de 1.5 para la aparición de lo que les estoy diciendo. Entonces, por favor, al paciente que usted le coloquen antibiótico en sepsis neonatal temprana, rápidamente ese paciente, si no tiene una sepsis probada, en 24 a 48 horas máximo usted le tiene por qué estar quitándole los antibióticos. No lo deje más de 3 días los antibióticos. Y estoy siendo muy laxo. Nosotros entre 24 a 36 horas estamos quitando los antibióticos, ¿de acuerdo? Entonces, como los catéteres es el problema en eso, y es el problema ¿por qué? Porque igualmente así como algunos microorganismos como los coagulosa negativos y el Staph aureus, los hongos tienen un problema con esto de los catéteres porque producen mucho biofilm. Y cuando usted produce mucho biofilm, y esa es la luz del catéter, lo ven aquí, y toda esta capa que ustedes ven aquí es el biofilm. Ahí nunca va a penetrar el antibiótico. Por eso cuando ustedes tienen bacteremias asociadas por Staph aureus o por cándida, tienen que retirar el catéter, porque el antibiótico no va a entrar aquí. Y esa es una característica de por qué necesitamos retirar rápidamente los catéteres. Y eso es uno de los apoyos, aunque ya también está establecido de cuándo quitar el catéter, aunque el retiro de los catéteres rutinariamente no se ha visto que impacte en disminución de las infecciones asociadas a los cuidados de la salud, pero sí hay que tenerlo en cuenta. Y miren ustedes,
y esto es lo que va a salir en el consenso, que usted, ojo, a los 14 días, ojo, tiene que o le quita el catéter o lo cambia o haga algo, porque a los 14 días en adelante le empiezan a aparecer todas las infecciones asociadas a los catéteres por todos estos gérmenes. De acuerdo a cada germen así va siendo. ¿Por qué? Porque es el periodo de mayor umbral para aparición de bacterias asociadas a catéter o funquemias asociadas a catéter. Entonces ustedes van a ver que en el consenso este día es clave para la decisión de si se continúa o no se continúa el catéter, y la sugerencia es retirar el catéter a los 14 días o colocar otro si amerita. Otro de los datos de infecciones asociadas al cuidado de la salud es la neumonía asociada al ventilador. En los neonatos se reporta casi un 3.3 episodios por cada 1000 días ventilador, pero realmente el diagnóstico de neumonía asociada al ventilador es muy difícil en los neonatos, muy difícil. No se puede extrapolar los datos de criterios de adultos en los neonatos, ¿de acuerdo? Porque igualmente no están estandarizados. Entonces, lo que les traigo a colación es que tengan en cuenta cada vez que ustedes tomen un cultivo orotraqueal, porque la mayoría son contaminantes o colonizantes. Tengan en cuenta eso. ¿De acuerdo? Solamente decirle, porque no es que todo lo que usted encuentre en secreción orotraqueal es porque realmente el paciente tiene una neumonía asociada al ventilador. Los criterios no son iguales. No hay una unificación para determinar un paciente con una neumonía asociada al ventilador en la etapa neonatal. Y ojo con las muestras. Entonces, a veces se sugiere tener unas muy buenas muestras, no solamente como el lavado bronquialveolar, porque también algunos ya estamos considerando que el lavado bronquialveolar también puede tener algunos datos de sesgo, sino que realmente la mayoría son colonizantes. Cuando usted tenga bacteremias, y vuelvo a las bacteremias, cualquiera de estos gérmenes tiene que mirar, acuérdense si es complicado o no, y aquí están los días de tratamiento y ténganlo en cuenta. Acuérdense que para un estas coagulasa negativo, si usted ya retiró el catéter y es una bacteremia, 5 días es suficiente, ¿no? Para estas aureos son 14 días todavía en neonato, ¿de acuerdo? Para enterococo está entre 7 a 14 días, para bacilo gram negativo está en 10 días y para cándida 14 días en neonato. Lo otro es la punción lumbar en infecciones asociadas a los cuidados de la salud, sobre todo en sepsis neonatal tardía. Este es el mejor esquema para poder determinar que los pacientes que tienen más de 72 horas de estancia hospitalaria y presentan una infección asociada a los cuidados de la salud, ¿de acuerdo? Se les debe hacer una punción lumbar y está fuertemente recomendada. No me voy a meter con los de sepsis neonatal temprana, sino los de sepsis neonatal tardía o asociadas a los cuidados de la salud. Está fuertemente recomendada hacer una punción lumbar porque están asociados casi entre un 25% a meningitis. Y no es lo mismo tratar a un paciente con una infección asociada a los cuidados de la salud bacterémico, con meningitis o sin meningitis, porque los días de tratamiento son diferentes desde ese punto de vista. Entonces, ¿qué es lo que realmente tenemos que hacer y que todos los días estamos abogando en esto? Es que hay mucha literatura reportándonos que debemos de intervenir, de hacer prevención, no tanto tratamiento porque es demasiado costoso. Entonces, este es un ejemplo de un hospital en Minneapolis, en el cual hicieron la intervención aquí en el 2005 y miren cómo cayó la tasa de infecciones asociadas a los cuidados de la salud, más del 50% de lo que ellos tenían. ¿Y qué era lo que empezaron a hacer? Identificaron que era lo que más tenían, que le estaba haciendo problemas en la unidad de cuidado intensivo, que es lo que los invito a todos. Determinar cuál es mi problema en este momento. Son las bacteremias, son las neumonías asociadas al ventilador. No me metí con las infecciones asociadas a sonda porque realmente los neonatos muy pocos tienen sonda, son muy escasos y pues realmente nosotros no tenemos tanto problema con eso, más es bacteremias y muy poco también neumonía. Entonces, miren bien qué es lo que más problemas están teniendo. Entonces, para ellos eran más las bacteremias asociadas a catéter y hicieron todas las cosas posibles. Miren, mejoraron la alimentación del paciente, vieron cuáles eran los pacientes que tenían más compromisos, si eran los de más bajo peso o no. El uso de antibióticos lo redujeron supremamente. ¿De acuerdo? Limitaron el uso de los catéteres o retiraron catéteres tempranamente, ¿sí? La nutrición parenteral, el retiro temprano por la alimentación que se iba mejorando cada vez más, menos uso de medicamentos intravenosos
y el soporte ventilatorio con una retirada mucho más temprano. Eso ustedes lo pueden ver, que ellos tenían una tasa mucho más alta y a medida que iba implementando las estrategias, miren a cuánto bajaron, casi a menos de 0.5 por tasa. Y miren, por ejemplo, aquí en la parte izquierda, los pacientes que sobrevivieron libres de infección fue lo más contundente, aunque hay muchos datos aquí significativos. Por ejemplo, menos displasia broncopulmonar, ¿sí? Igualmente, otros datos como, por ejemplo, tener menos retinopatía, eh, igual menos leucomalacia periventricular y otros. Pero lo más contundente que les dio aquí es que los neonatos tenían más días libres sin antibióticos y sin menos complicaciones después de utilizar estrategias como esta. Y todo esto está escrito, solamente que tenemos que ser juiciosos, tenemos que trabajar en equipo, y aquí como está en esta publicación, el equipo tiene que ser un neonatólogo, un pediatra infectólogo, igualmente la parte de farmacia, el que esté de microbiología, o sea, todo un equipo para que esto vaya bien, porque todos deben de estar aportando desde su punto de vista de conocimiento. Todo el tiempo nos tenemos que estar preguntando, es realmente estamos utilizando los antibióticos que son, ¿sí? Necesitamos usar uso racional de los antibióticos, necesitamos disminuir costos sin impactar en mortalidad. Debemos empezar a implementar todas las medidas de prevención. Discutan todos los días las prácticas clínicas. Este paciente si tiene indicación de antibiótico, no tiene indicación de antibiótico, y si tiene indicación de antibiótico, ¿cuál es el antibiótico adecuado? ¿Cuál es el antibiótico correcto? ¿Cuál es la dosis correcta? ¿Cuál es la duración correcta del antibiótico? Interpretar muy bien que no todo lo que crece y se cultiva es infección, muchos son colonizantes, ¿de acuerdo? Hagan restricción de antibióticos si lo tengan que hacer. Hagan feedback y díganle nuevamente, enséñenles a sus médicos, a los que van de turno en las noches o los fines de semana y no van todos los días, mire, esto es lo que estamos teniendo, esto es así, estamos haciendo esto, lo otro. Y midan todo, ¿de acuerdo? Usen los medicamentos que son, las dosis que son, la duración que son, como les digo, y midan todo para poder tener un objetivo hacia dónde ir. Midan cuántas bacteriemias tienen, cuántas neumonías asociadas al catéter tienen, cuántos DDD, aunque en pediatría y en neonatos se utiliza días de terapia, como lo ven aquí, días de terapia de antibiótico. Es que estamos usando mucho antibiótico. Y resulta que estamos usando mucho antibiótico, pero tenemos menos infecciones. Eso no cuadra. O sea, porque muchas veces las infecciones asociadas a los cuidados de la salud, entonces como es un evento adverso en muchas partes, entonces no se paga. Entonces la mayoría de las veces no aparecen en las historias clínicas como si fuera una bacteriemia asociada a catéter o si tenga una neumonía asociada al ventilador. Pero el paciente tiene antibiótico. Entonces, ¿cómo soportas el uso de antibióticos si no tienes un diagnóstico infeccioso adecuado? Entonces no es tapar eso, sino es que realmente medir las cosas para poder llegar a una conclusión. Y microbiología es fundamental en esto. Y siempre analicen los costos, siempre. Eso es casi lo mismo, es educar y entrenar al personal. Miren siempre la duración de los catéteres, si el paciente la amerita los catéteres, los sitios de colocación del catéter, aunque en neonato no se ha visto que la colocación del catéter tenga un impacto en disminución de las bacteriemias, a diferencia de los pediátricos y los adultos. Es decir, en los pediátricos y en los adultos colocar un catéter subclavio tiene menos frecuencia de infección que colocarlo femoral, ¿sí? En los neonatos no se ha visto tanto ese impacto. O utilizar antibióticos impregnados catéteres impregnados con antibióticos, tampoco se ha visto ese impacto en neonatos. ¿Sí? Los cuidados de los catéteres sí supremamente importante. La higiene de manos, o sea, eso es, ya todos sabemos esto, es solamente es aplicar las cosas. E igualmente todas las cosas que tenemos que hacer para que un paciente tenga menos posibilidad de tener una neumonía asociada al ventilador. Y nuevamente, lo mismo, estrategias de lavado de manos, la nutrición temprana en los pacientes, el cuidado de la piel de los pacientes. Hay algunos datos del doctor Paulin en el 2013 publicado en el Pediatric, en el cual él, en una de las revisiones que hace, menciona que los neonatos, sobre todo los de extremadamente bajo peso, utilizando aceite de girasol, podían disminuir la colonización por estas coagulasa negativas hasta casi un 30%. Ojalá lo puedan revisar, es del 2013 del Pediatric del doctor Paulin, que aquí está, Richard Paulin. O igualmente hacer todos los cuidados respiratorios, minimizar las intubaciones en lo posible, ¿de acuerdo? Tratar de extubar los pacientes rápido.
no tener accesos vasculares si el paciente no lo amerita, o si lo amerita, estar pendiente rápidamente de retiro. Acuérdense que los días clave están entre los 14 a 18 días. Y lo otro importante es todo el soporte desde el punto de vista microbiológico. Desde el punto de vista de hongos, es las mismas recomendaciones. Los catéteres, el lavado de manos, estricto lavado de manos, de acuerdo, hacer siempre el checklist. El checklist es: este paciente amerita este catéter, se beneficia de este catéter o no, o lo retiro, de acuerdo. Igualmente mantener el tracto gastrointestinal de los neonatos, porque es la fuente casi de todo, por ahí sale todo, de acuerdo, en el sentido de que es uno de los datos importantes de bacteremias por translocación e igualmente por invasión por los catéteres. No se ha demostrado que utilizar catéteres impregnados con antibióticos de los neonatos tenga un impacto. Y en las unidades de cuidado intensivo donde ustedes tengan tasas de infecciones fúngicas invasoras mayor del 10% y tengan neonatos menores de 1000 gramos, pues está indicado usar profilaxis antifúngica. De lo contrario, no lo usen, por favor. No usen tanta cefalosporina de tercera. Y ya por último, para la Candida auris, los que tengan Candida auris, este es una nemotecnia, en el cual las mismas letras indican algunas estrategias. Y dentro de estas estrategias está, miren, dentro de la I está la implementación de la prevención y control de infecciones, en el cual es evitar el contacto, disminuir la colonización, el lavado de manos, el uso de alcohol glicerinado, todas estas cosas que todos sabemos. Ok, esto era lo que les tenía hoy. No sé si hay preguntas. Abierto la discusión. Doctor Coneren, muchísimas gracias. De verdad agradecemos muchísimo su intervención, sobre todo para un tema tan importante para nosotros en neonatología. Sin duda alguna, las infecciones asociadas a la atención en salud generan aumento de la morbimortalidad, como todos sabemos, aumenta los costos de atención. Entonces, realmente excelente. Nos ilustra bastante sobre este tema que es tan importante. Tenemos varias preguntas, doctora, acá en el chat. Empezamos por una que envía la doctora Vanessa. Buenos días, quisiera pedir una aclaración. ¿Se considera bacteremia persistente si los hemos a las 48 horas siguen positivos luego de iniciar antibiótico tanto para epidermidis como para aureus? Es que se mencionó que eran 72 horas para aureus y no me quedó claro. No, sí, bacteremia persistente para, por ejemplo, para coco gram positivo o para bacilo gram negativo, se considera 48 horas después de que yo haya iniciado el tratamiento antibiótico ideal para ese germen que tenga, ya sea para coco gram positivo o para bacilo gram negativo, y los cultivos sigan siendo persistentemente positivos para ese mismo germen. A diferencia de fungemia persistente, en el cual no es a las 48 horas, sino a los 5 días, entre las 96 horas a los 5 días que uno hace los controles, porque los hongos tienen un punto de corte diferente de crecimiento. Entonces, en fungemia es a partir de los 96 horas, 5 días, si siguen persistentemente los cultivos positivos, es una fungemia persistente. Pero en bacterias, coco gram positivo y bacilo gram negativo, después de 48 horas de iniciar un tratamiento adecuado para ese germen. Muchas gracias, doctor. También la doctora pregunta que en infección por aureus, ¿bacteremia se debe buscar siempre compromiso osteoarticular como uno de los focos o solo cuando tenemos persistencia de esa bacteremia? No, no necesariamente. Cuando ustedes tengan persistencia de la bacteremia, están más inclinados a descartarle una endocarditis. Es decir, si hicieron un ecotraje esofágico, un transtorácico, estén pendientes de poder de pronto hacer un ecotraje esofágico. O sea, bacteremia persistente me inclina más a buscar focos, por ejemplo, como endocarditis o intraabdominales. Pero bacteremias solas, así, en un neonato por Staph aureus, tengo que buscar compromiso osteoarticular. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta que nos envía el doctor Richard Romero es ¿cuál es el momento ideal de toma de hemocultivos en los recién nacidos que tienen sospecha pero de sepsis temprana? Ok, de sepsis temprana. Ok, si usted tiene sospecha de infección de sepsis temprana, ya sea porque tenga, según nuestra guía, un recién nacido pretérmino con ruptura prematura de membrana mayor de 18 horas, pues ahí por nuestra guía, ¿no? Que eso yo creo que va a cambiar dentro de poco.
es hacer hemocultivo y esperar en algunos o iniciar antibióticos dependiendo de otros. Pero si usted tiene un paciente, ya sea un atérmino o un pretérmino, con factores de riesgo materno y que clínicamente no está bien, igualmente tiene indicación de hacer los hemocultivos, ¿no? Y empezar antibiótico y reevaluarlo entre las 24 a 48 horas después. Muchas gracias, doctor. Yo creo que ahí es importante también mencionar respecto a lo que usted decía del retiro, el momento del retiro del antibiótico, ¿no es cierto? Tenemos que tener claridad al respecto. A veces vemos que bebé asintomático, hemocultivos negativos y los dejan 7 días con Sí, ampiamica. Entonces es importante total. que hagamos el switch todos al respecto. Sí, porque muchas veces decimos, ah, pero si el paciente está mejor, le vamos a quitar los antibióticos. No, si usted no tiene un dato de sepsis confirmada, realmente retire los antibióticos. Hay algunos datos que no todos los utilizamos en todas las unidades de cuidado intensivo, sobre todo en sepsis neonatal temprana, es utilizar PCR y procalcitonina, que es el estudio Stroker, para poder determinar y retirar los antibióticos rápidamente entre 24 a 36 horas. Pero si su paciente está estable clínicamente, así sea que sea un neonato pretérmino extremo, si está estable clínicamente y los cultivos negativos, o sea, prácticamente retire los antibióticos entre 24 a 36 horas. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de la doctora Marcela. ¿Qué recomienda para el manejo de los catéteres cuando tenemos que de pronto hacer varias infusiones de medicamentos con llaves de 3 días, de 3 vías? De pronto el doctor, ¿qué recomendación nos daría para no estar manipulando tanto sus catéteres y evitar infecciones tardías? No usar llaves de 3 vías. Definitivamente no usar llaves de 3 vías. Ojalá, es mucho ya, es más frecuente que utilicemos los catéteres, ya sea de un lumen o doble lumen, pero con los sistemas de estos doble válvulas que se enroscan y que realmente no necesitan llave de 3 vías. O sea, porque la llave de 3 vías tiene un metaanálisis fuerte asociado a bacterias asociadas a catéter por la manipulación. Entonces es ideal. Yo sé que eso ya tiene que incluir parte de costo porque los otros catéteres son un poco más caros que utilizar los normalitos y utilizar la llave de 3 vías, pero el costo de tener una bacteremia asociada al catéter implica mínimo 2 semanas más de estancia hospitalaria y un riesgo de mortalidad mayor y de complicación. Entonces eso es lo que uno tiene que sopesar. Doctor, respecto a la oxacillina, hay una pregunta que dice que, pues, bueno, hay muchos antecedentes de fallos terapéuticos porque tenemos muchas marcas variadas en el país. Hay un estudio en el 2010 que habla al respecto. Entonces, ¿la cefazolina podría ser una opción? Sí, o sea, el estudio que mencionan del 2010 es el estudio del doctor Vesga, que es de punto de vista de determinación de efectividad clínica en muslo de ratón neutropénico de las 10, ¿cómo se llama?, genéricas que teníamos de oxacilina en Colombia en ese momento. Y realmente ninguna dio efectividad, o sea, efecto bactericida eh, para los gérmenes, o sea, sobre todo para el staph. Pero eso es un estudio no de efectividad clínica en el campo, o sea, eso es un estudio a nivel de muslo de ratón neutropénico y de pronto uno no podía extrapolar todo eso a la parte clínica. La oxacilina es el mejor antibiótico para un staph áureo meticilino sensible porque es el antibiótico más estable frente a la producción de beta-lactamasa tipo A del estafilo. La otra opción es cefazolina. Nosotros usamos mucha oxacilina sin problema, o sea, sin ningún problema. Nuevamente hay que medir su parte de efectividad. Ese es un problema que tenemos. No puedo decir aquí una marca que exactamente no usamos porque esa sí ha demostrado que en vez de producir efecto de la curva de Gauss, hace una curva de His, o sea, en vez de hacer la de His, hace una de Gauss, o sea, predispone más a cepas mutantes, pero eso es una marca en especial que también está publicada en ese artículo de 2010 y esa sí no la usamos, pero los demás sí la usamos sin ningún problema. Doctor, una pregunta respecto a vancomicina del doctor Muñetones. Primero lo felicita por su excelente presentación y pregunta si la respuesta terapéutica para los estafilococo meticilino resistente con las diferentes marcas que hay de vancomicina es igual o si tenemos diferencias cuando usamos una marca genérica y una original. La diferencia puede estar entre los genéricos y los innovadores, o sea, los originales.
es que los innovadores tienen los estudios de toda esta parte farmacocinética. Los genéricos pueden tener la parte de los estudios de bioequivalencia, sobre todo química, ¿no? Entonces ahí podríamos tener alguna diferencia, pero siempre que ustedes usen banco, tienen que mirar, es igualmente medir los niveles séricos de banco, que es un poco difícil en estos momentos, porque ya se están sugiriendo hacer los dos y no uno solo niveles, sino hacer el pico y el valle, o hacer igualmente métodos bayesianos que son más costosos, o igualmente si usted manda los niveles no se los reportan el mismo día al otro día, sino 3 o 4 días después, donde ya el paciente está terminando el tratamiento. Entonces son cosas que hacen que de pronto los niveles séricos no tengan tanto impacto en este momento y se esté cuestionando. Pero ustedes siempre que utilicen banco, la forma de medirla clínicamente es cuál. Hagan los hemocultivos de control a las 48 horas. Si ese paciente sigue con una bacteremia persistente, miren la concentración itoria mínima en el antibiograma. Si usted tiene una MID de 2, ojo que pueden tener un fracaso terapéutico, y si ese paciente no va clínicamente bien y los cultivos siguen siendo persistentes en positivo, y si tienen la posibilidad de hacer niveles séricos, eso lo va a dar para hacer una conclusión de que si continúan o no continúan con la banco. Acuérdense que siempre en bacteremia, si ustedes van a usar banco, tienen que poner una dosis de carga y ojalá después utilicen adecuadamente en infusión continua o infusión prolongada con banco, ¿no? Para mejorar la farmacocinética. Ok, doctor. Perfecto, muchas gracias. El grupo de Subsidio Clínica 94 envía una pregunta y es si recomienda los baños de clorexidina a neonatos para descolonizar. Esa es una estrategia que se ha hecho para descolonizar, sobre todo igualmente tiene algunas cosas en contra y otras cosas a favor. Sobre todo en aquellos neonatos de muy bajo peso, y además de eso las interacciones desde el punto de vista alérgico o de reacciones alérgicas o de dermatitis en la piel, sobre todo alrededor del cordón umbilical en los prematuros. Entonces, pero igualmente es una estrategia en caso de que usted tenga bacteremia por estafilo persistente y aquel paciente que tenga complicaciones posteriores y que esté colonizado. Es una posibilidad de utilizar los baños con clorexidina, que están también mucho más indicados para bacilos gram negativos que para staph, ¿no? Pero lo que yo les puedo recomendar es que mejor usen los paños en secos y no tengan que usar los baños con clorexidina, pero los baños con clorexidina es una estrategia en caso de que lo tengan que usar muy cautelosamente en los pretérminos, sobre todo por la parte de dermatitis y por la parte de absorción de la clorexidina, pero por lo demás no. Acuérdense que utilizamos clorexidina con alcohol isopropílico para poder hacer la limpieza de la piel y colocar los catéteres venosos centrales, ¿no? Gracias, doctor. Tenemos muchas preguntas, doctor. Usted está súper No se solicitado. preocupe. Voy a tratar de filtrarlas porque hay muchas que son repetidas respecto al mismo tema. Hay una pregunta de la doctora Arango que dice, la eterna pregunta es cómo clasificar una infección asociada a catéter si ese no retorna, como nos pasa con los epicutáneos. Ajá, claro. Sí, ese es el problema de los epicutáneos completamente. Pero acuérdense, el lema que a veces tenemos, lo que de pronto estamos mucho en la unidad de cuidado intensivo, es que si el paciente está muy mal o en shock o en disfunción orgánica múltiple, le vamos a quitar el catéter, todo el mundo queda, pero es que está inestable. Una de las indicaciones de retiro de catéter es esa, un paciente totalmente inestable en choque, que usted no tenga la fuente o que usted no sepa de dónde y que probablemente sea el catéter. Quítele el catéter y verá que ese paciente al día va a estar más estable. Si ese paciente usted tiene la alta sospecha que es el catéter, la posibilidad de la bacteremia, quítele el catéter, pero como usted va a tomar una conducta, entonces tiene que mandar el trayecto subcutáneo, no la punta, sino el trayecto subcutáneo a cultivar junto con un periférico. ¿De acuerdo? Y ahí sí puede establecer la definición de bacteremia asociada a catéter por una técnica que se llama MAQI o MAQI modificada, si la utilizan en el hospital donde están. Pero tengan en cuenta eso, ¿de acuerdo? Porque si no lo hacen, el paciente va a seguir con su catéter, va a seguir mal y no se va a mejorar pronto, porque no están pudiendo determinar que el catéter sea el problema. Si tienen un catéter de muy larga data, retiren ese catéter, pueden colocar otro el mismo día, sin problema, ojalá no sea en el mismo sitio, pero ya saben que si tienen la alta sospecha de que es el catéter el problema,
quiten el catéter, sobre todo si el paciente está inestable o en choque. Pónganle otro catéter si lo amerita, pero ese catéter que coloquen lo tienen que volver a cultivar en 48 horas, porque hay una alta posibilidad de que se colonice si el catéter anterior estaba colonizado. Gracias, doctor. También pregunto por acá, ¿cuáles son las recomendaciones para una adecuada vigilancia por parte del Comité de Vigilancia? De pronto de acciones de riesgo de infección asociada en cuidados en la salud, de pronto un tip clave para que podamos nosotros aplicar en nuestras instituciones. O sea, lo que nosotros hacemos y lo que de pronto ojalá les pueda servir y créanme que a nosotros nos ha servido mucho es pasar con el intensivista. Todo el tiempo, mirar todos los pacientes, no es solamente ir a ver las interconsultas desde el punto de vista de infectología, sino mirar todos los pacientes con el intensivista al lado, el neonatólogo, y también con todo el equipo de infecciones. ¿Por qué? Porque créanme que nosotros nos damos cuenta de algunas cosas que de pronto ustedes, por estar en el afán de los pacientes, no la ven. Entonces nosotros tenemos otra visión desde el punto de vista, enseguida te vamos a preguntar cuántos días lleva el catéter, por qué tiene la sonda, por qué está canalizado, si no lo amerita, si el paciente está tolerando vía oral porque tiene un catéter periférico, si los parámetros ventilatorios están muy bajos, si el paciente está estable, está sin soporte vasopresor y cuál es la razón por qué no la pueden extubar. Entonces ahí uno va viendo y va aportando todos los días. Entonces esa es la estrategia, pasar ronda con todo el equipo de infectología y no solamente por los pacientes que tengan una infección, sino con todos los pacientes. Muchas gracias, doctor. También me preguntan acá algo sobre sepsis por agalactia. ¿Se debería hacer punción lumbar a los neonatos con diagnóstico de sepsis temprana con madre colonizada? Con madre colonizada y el paciente con sepsis neonatal temprana. Yo me imagino que sí debe ser con sepsis temprana, doctor. Sí. Ajá, ok. Sepsis neonatal temprana, la indicación de punción lumbar está dada en los siguientes escenarios. Sepsis neonatal temprana, ¿no? Si el recién nacido tiene menos de 36 semanas o más de 37 semanas, pero está en la etapa de sepsis neonatal temprana, si los cultivos son positivos para Streptococcus agalactiae, se le hace la punción lumbar porque tienen una relación casi del 23 a 25% de que tengan meningitis en sepsis neonatal temprana, sea menor de 36 semanas o sea mayor de 37 semanas. Si es menor de 36 semanas, acuérdense que las infecciones por Streptococcus agalactiae están más relacionadas con compromiso respiratorio. Entonces, ese paciente con un compromiso respiratorio, un distrés respiratorio marcado, un compromiso cardiorrespiratorio marcado, que no va bien, de acuerdo, y la madre está colonizada con Streptococcus agalactiae, y usted tiene Streptococcus agalactiae y el paciente no va bien, ese paciente hay que hacer una punción lumbar. O el paciente que clínicamente no va mejor a pesar de los antibióticos, ese paciente también hay que hacer una punción lumbar. Ojo que no habíamos pensado tanto en hacer punción lumbar en sepsis neonatal temprana, no lo pensábamos porque decíamos que era más de sepsis neonatal tardía. Pero miren que el impacto es muchísimo mayor si yo no determino que el paciente tenga una meningitis en sepsis neonatal temprana. Gracias, doctor. Había una persona que había levantado la mano, la doctora Lady Rodríguez. Se le va a habilitar el micrófono en este momento para que genere la pregunta al doctor. Ok. ¿Y quién lo habilita? ¿Yo? Doctora, No. no, el ingeniero se la Ya. habilita. Doctora, ¿la escuchamos? Sí. Ok, No la bueno, escuchamos. mientras que ya de pronto aparecen, acá hay otra pregunta sobre el manejo del tubo orotraqueal. ¿Tenemos de pronto alguna recomendación para estos pacientes que a veces debemos dejar con una intubación mecánica, pues de pronto prolongada, sobre el manejo del tubo orotraqueal para prevención de infecciones asociadas a la atención en salud? Ok, algunas medidas que sí han sido más efectivas en pediatría y en adultos a veces no han dado tantos resultados en pediatría, en neonato, pero se siguen manteniendo esas estrategias como es mantener el nivel con la horizontal de la cabecera del paciente a más o menos 30 grados, o sea, ningún paciente que esté ventilado debe estar prácticamente horizontal, sino 30 grados con la horizontal. Eso ha sido más contundente en adultos y en pediatría que en neonatos, pero se sigue sugiriendo. Ojalá se haga succión cerrada, ojalá, de acuerdo.
mantener el paciente realmente sin secreciones. Acuérdense que como muchos de los neonatos se colocan en cascada y la cascada es muy húmeda, la humedad, ya saben, donde hay humedad, ahí está Pseudomonas, Stenotrophomonas, Burkholderia. Entonces ustedes tienen que estar pendientes de eso porque es uno de los caldos de cultivo para la colonización de estos pacientes por estos gérmenes. Entonces estar pendiente de eso, de las cascadas, de la humedad, de la humedad en los tubos, de hacer succión cerrada, de mantener la cabecera igualmente a 30 grados. Son las recomendaciones que hay. Alimentación temprana, menos uso de antibióticos. Vale, doctor, muchas gracias. Bueno, realmente la última pregunta, porque ya pues digamos que ya son las 8:15 y yo sé que todos, muchos tenemos que trabajar y demás. La doctora Granadillo pregunta, ¿el porcentaje que se debe utilizar de clorexidina para limpieza de lonfa y procedimientos como punción lumbar y paso de catéteres en neonatos debe ser alguna en especial? Está estandarizado que el porcentaje de clorexidina es del 2% con alcohol isopropílico al 70%. Pero acuérdense que de pronto puede haber, como el cordón umbilical, prácticamente no tiene la piel intacta. Entonces usted puede tener acuérdense, la clorexidina por ser un antiséptico no debe estar en contacto con piel no intacta. Ese es el problema, sino con piel intacta. Pero como a veces el cordón umbilical no tiene completamente la piel intacta, entonces puede haber algún problema por eso. Y entonces algunos sugieren ahí 0.5% de clorexidina, pero lo estándar son 2% de clorexidina con 70% de alcohol isopropílico. Gracias, doctor. Y ya ahora sí, la última pregunta, doctor, estaba usted muy solicitado. ¿La infusión prolongada de vancomicina a cuánto tiempo se refiere? Ok. Acuérdense que la vancomicina tiene dos cualidades desde el punto de vista farmacocinético. Una es que actúa por área bajo la curva sobre la MIG y entonces por eso ustedes en bacteremia si la van a utilizar siempre pongan dosis de carga para poder alcanzar el área bajo la curva lo más rápido posible. Pero también actúa por tiempo por encima de la concentración. Entonces después de que usted coloque en la carga de banco, 4 horas después de esa carga, ustedes empiezan en infusión prolongada de 3 horas. Pero también lo pueden usar en infusión continua si ustedes tienen todos los equipos y todo establecido en su unidad de cuidado intensivo, sería ideal. Pero si no, en infusión de 3 horas. Pero 4 horas después de la carga empiezan con la dosis tope normal de banco, dividida cada 8 horas o cada 6 horas, pero en infusión de 3 horas para mejorar la farmacocinética. Doctor, muchísimas gracias de verdad por su excelente charla. Creo que es un tema complejo, pero usted pudo ilustrar muchas Sí. cosas que nos van a ayudar a poder abordar estos pacientes mejor y optimizar los recursos, el uso de antibióticos y la prevención que es tan importante. Esta charla está grabada y va a quedar disponible para que la vean tanto en la página web de Ascon como en el canal de YouTube en cualquier momento y apenas tengamos el link lo vamos a estar compartiendo por los diferentes chats de Ascon, incluyendo el de miembros de Ascon Nacional. Quería hacerles una invitación muy especial. Recordemos que este mes es el mes del recién nacido prematuro. Entonces vamos a tener el Red de la Prematurez, un encuentro virtual que va a ser el 11 de noviembre desde las 7 de la mañana. Vamos a estar haciendo difusión por las redes y páginas y en sus correos, pero para que lo tengan en cuenta y se agenden, va a ser un evento realmente muy bonito, muy importante. Doctor Coronel, muchísimas gracias. Un invitado muy especial para Ascon Cundinamarca. Infinitas gracias y esperemos seguir en contacto. Con todo el gusto. Que tengan un buen Gracias día. a Muchas todos. gracias. Que estén muy bien.